días edificando la iglesia. Quiero seguir acá con el tema de la evolución de los hijos de Dios. Rápido. El primer salto evolutivo es de hijo de Dios ¿a qué? A santos. Y el segundo es de santo a justos. Bendito el nombre del Señor. No me voy a detener ahí. Cada uno de esos temas fue ministrado. Usamos una hora, bendito Dios, para enseñar la palabra. Rápidamente yo quiero entrar, bendito Dios, en el tercer tema, la evolución de los hijos de Dios. Recuérdese que y usted lo puede ver, está en el Salmo capítulo número 37. Amén. Entonces quiero mostrarle este primer versículo, Salmo 37 del 18 al 19. Quiero que usted vea el versículo. Dice la Biblia: el Señor, acuérdese que lo que está en letras negras es el versículo. Lo que está entre paréntesis es lo que sacamos de la Strong Concordancia para explicar y para un mejor entendimiento. El Señor conoce, dice la Biblia, los días de ¿quién? De los íntegros. Si no tiene su Biblia lista, por lo menos vea la mía. El Señor conoce los días de ¿quién dice aquí? De los íntegros. El Señor conoce los días de los íntegros. Y quiero que usted observe. Y su herencia, ¿qué dice la palabra? Será perpetua, será olán. O sea, de hecho ya casi que ese es el final del mensaje. Porque siempre digo, bueno, ¿por qué tenemos que llegar a evolucionar a esa estatura? Porque ¿quiénes van a tener herencia olán? Dice la palabra del Señor, los íntegros. Si no llegamos a esta estatura, pues nosotros no vamos a ser partícipe. Bendito el nombre del Señor. Déjeme explicarle algo. Déjeme ver cómo se lo digo sin que usted me malinterprete. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, que estoy sirviendo al Señor, una de mis batallas ha sido pelear por la integridad, no de otros, sino por la mía. La suya a mí no me importa, a mí me importa la mía, porque la mía la mide Dios y la suya la mide Dios. Ahora yo le digo, esa ha sido una batalla extraordinaria, porque yo quiero comentarle algo. En días pasados estaba yo en Nueva Jersey, Nueva Jersey. Alex Herrera, ¿dónde es que está? En Virginia, estaba en Virginia. Estaba tratando de recordar, es que estoy en tantos lugares, ¿verdad? Estaba en Virginia y estaba ministrándole a pastores. O sea, se reunió parte del cuerpo ministerial que cubre el apóstol Erwin y uno de los temas que el Señor me dio para ministrarle a los pastores, su base era la integridad. O sea, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de un paso por encima de la santidad y de la justicia. O sea, recuérdense que nosotros debemos de crecer conforme a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. O sea, déjenme comentarle en la integridad que vamos a tener que manejar. Para los que toman nota, en nuestra integridad vamos a tener que manejar tiempo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿El tiempo que Dios le deja vivir a usted es suyo o es de Dios? Usted piensa que es suyo, pero es de Dios.
Es tiempo que Dios te da para tú vivir. La pregunta que quiero hacerle ahora es: ¿cómo quiere Dios que usemos el tiempo? ¿De forma correcta o de forma incorrecta? ¿Qué se supone? Si es Dios el que te está cediendo el tiempo. Fíjese que mucha gente se ríe con esto. Pero a mí lo que me viene a la mente, por ejemplo, es que Dios viene y le dice por la boca de un profeta a un rey: ordena tu casa porque te vas a morir. Aunque te resulte un chiste, para morirse lo único que hay es que estar vivo. O sea, a ti no hay nadie que te garantiza que mañana tú vas a abrir los ojos. Porque para morirse lo único que hay es que estar vivo. Bueno, la gente da por sentada de que tienen 30 años, dice en mi país un tipo que le puso música a una letra, dice que lo bailado, él dice que lo bailado me lo den ahora. Lo bailado es: yo quiero disfrutar la vida y quiero disfrutarla ahora. Pero la palabra del Señor dice que para los íntegros hay una herencia. Y la pregunta que quiero hacerle a ustedes: ¿la herencia para qué cosa es? Para disfrutarla. Usted de repente piensa que la herencia va a ser vida eterna, pero yo no creo que la herencia va a ser vida eterna únicamente. De hecho, una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios, véalo con detalle. Lo más impresionante para mí de este versículo es que este versículo comienza diciendo que el autoexistente conoce, discierne los días de los íntegros, los distingue, los observa. Los días de los íntegros los cuida. Así que cuando usted llega a ser un íntegro, Dios empieza a guardar sus días. Dios empieza a guardar sus días. Dice la palabra del Señor aquí, véalo, dice que los observa, los reconoce, y la Biblia dice que esos días de los íntegros Dios lo usa, aquí dice causativo, ¿verdad? Por causa de que Él es un íntegro, Dios lo usa para darle ¿qué cosa? Instrucción. ¿Le puedo hacerle una pregunta? ¿Quiénes reciben instrucción de parte del Señor? Los íntegros. Los que con integridad van a guardar lo que el Señor les está dando. Dice la palabra del Señor aquí que es una designación, lo cual quiere decir que esa designación no es para todos. O sea, esa es una designación para íntegros. Y entonces aquí menciona los días de los íntegros, dice los que son sin defectos, los que llegaron al punto de la perfección, los rectos sin tacha. Ok, dije algunas cosas con las que usted iba a tener que luchar en su integridad. Número 1, tiempo. Tiempo. No voy a decir que hay tiempo para cualquier cosa menos para buscar el rostro de Dios, porque al menos usted está aquí. Pero es una batalla tremenda. Es una batalla tremenda el tema tiempo. Para los que siempre se están debatiendo con el tema tiempo, yo les exhorto a que multipliquen 7 días por 24 horas. Y según dice Ronnie, las matemáticas son 168 horas. Si debemos de ofrendar indefectiblemente de todo lo que recibimos, una de las cosas que deberíamos de diezmar es ¿qué cosa? Tiempo. Y si son 168 horas, deberíamos de diezmar 16 horas. No estoy hablando de ofrenda. No estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de diezmo. O sea, deberíamos de diezmar 16 horas con 20 minutos. Le pertenecen al Señor. Íntegramente le pertenecen al Señor. Sin embargo, eso
Perdónenme que sé que lo estoy haciendo pensar. Lo estoy haciendo pensar, pero es mi tarea hacerlo pensar. Una de las cosas que yo quiero que usted observe es que cuando se trata de manejar tiempo, le voy a explicar algo que estoy viviendo ahora después que tengo 54, después de los 50 años. Después de los 50 años el Señor me dio una lección tremenda. Cuando yo pensaba, ya tengo mi vida hecha, un templo grandísimo construido, le cabían 600 personas, no le cabían 600, le cabían 400, entrábamos en 2 tiempos, 2 grupos de alabanza, 2 grupos de danza, músicos diferentes, o sea, y le voy a ser sincero, tenía todas las comodidades que podía y me abstenía de algunas para que no dijeran que yo era un millonario, aunque de todas maneras lo decía. Y no ser de escándalo, ni serle de tropiezos a otros, especialmente a los comunistas. Entonces, cuando ya yo estoy en ese punto, lo pierdo todo. Y no por pecado, sino porque el Señor me dice, vamos. Bueno, yo ahí interpreto, mis pérdidas son ganancias. Porque cuando uno aprende a obedecer a Dios, aunque uno crea que está perdiendo, uno está ganando. Entonces me tocó ministrar y administrar la iglesia desde otro punto, desde otro lugar y desde otra visión y desde otra perspectiva. Pero déjeme comentarle algo. Me quedé sin nada para comenzar de cero. En días pasados, y es la primera vez que lo dije, y esta es la segunda vez que lo dije, vine a una ciudad donde no conocía a nadie a pastorear gente que no conocía. A otros Dios los trajo después, otros que estaban se fueron porque no me soportaban. El final de toda esta historia es que no soy víctima. Dios ha estado trabajando conmigo. ¿Y qué ha estado trabajando? Integridad. Yo no quiero serle fiel a usted, yo quiero serle fiel a Dios. Y siempre termino diciendo lo mismo: si le soy fiel a Dios, entonces le voy a poder ser fiel a mi esposa, a mis hijas, y le voy a poder ser fiel a usted. Entonces, en tema de integridad, la integridad pasa por lo que hablamos. La integridad pasa, o sea, el sedal, la integridad pasa por lo que pensamos. La integridad pasa por lo que sentimos. O sea, estamos solo en casa, estamos en una habitación solo. La integridad pasa por ahí, porque no estamos solos. No es teología que Dios es omnipresente, es una realidad. Dios está ahí, bendito el nombre del Señor. No está mi esposa, no están mis hijas, no está mi esposo, no están mis hijas, no están mis padres, pero Dios está ahí. Yo lo único que quiero dejar en su corazón es, quiero que lea de nuevo otra vez: discierne el Señor los días de ¿quién? ¿Los días de quién? De los íntegros. Voy a leerlo de atrás para adelante. ¿Qué discierne Dios de los íntegros? ¿Qué discierne Dios de los íntegros, hermano? Quiero oírlo. ¿Qué discierne? Sus días. O sea, sepa usted que no va a pasar un día sin que Dios vea su día. ¿Puedo hacerle una pregunta? No me conteste. ¿Cómo fue tu día? Ok, quiero que siga aquí. Dice la palabra del Señor, próxima expresión, una continuidad de lo que pasa con los íntegros. No serán avergonzados en el tiempo malo. O sea, yo cuando veo este versículo me recuerdo que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. O sea, perdónenme, yo no le puedo predicar a usted un evangelio que no está en la palabra. Pueden venir los tiempos malos, pero dice la Biblia que a los íntegros le va a ir bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que ellos no van a ser avergonzados, no van a ser confundidos, no se van a desilusionar. Porque hay cristianos
que se desilusionan y después de estar un tiempo sirviendo al Señor dicen: no, a mi Dios conmigo no ha hecho nada. La razón, porque ellos no han podido aprender a vivir en integridad para Dios. O sea, cuando usted mira este versículo, la Biblia dice que los íntegros no van a sufrir de desilusiones. Eso no quiere decir, quiero que lea bien, eso no quiere decir que no van a venir los días malos o los tiempos malos. De hecho, usted sabe que he estado predicando esta palabra porque le he estado orando al Señor cómo enseñarle a la iglesia a perseverar en la última hora. Entonces, si nosotros creemos, digo, no sé si usted ¿cree usted que estamos viviendo la última hora, sí o no? ¿No es esta la hora más mala, más corrompida, más sucia, más perversa? Entonces déjenme comentarle algo: no serán avergonzados ni confundidos, dice la Biblia, ¿quiénes? Los íntegros en el tiempo malo. Y dice la Biblia, ay hermano, aquí me disfruté este versículo, le explico por qué. Porque en los días malos, una de las cosas que pasa es que escasea la palabra de Dios. Pero el Señor dice que a los íntegros Dios los va a poner en un lugar donde ellos van a ser alimentados, donde ellos van a ser sustentados, donde ellos van a ser saciados, dice la Biblia, hasta llenarse, tener abundancia, hasta ser colmado de lo que ellos necesitan. O sea, los días malos, infiéralo, los días malos y los tiempos malos son los tiempos en los que escasea la palabra de Dios. Ahora, mire el peligro de esto. Aquí me quiero detener unos minutos con usted porque he estado pensando tanto y digo, ¿por qué necesito alcanzar en la evolución la faceta de íntegro? Porque miren lo que dice la Biblia. En el último tiempo dice la palabra de Dios que mucha gente se amontonarán conforme a su deseo, dice la palabra, en una comezón de oír. Y eso es lo que va a usar el enemigo, poniendo al frente de ellos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, y ellos van a terminar siendo engañados y arrastrados. Entonces, si yo leo de nuevo este versículo, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es: este es el futuro suyo, pero el inmediato es, en el tiempo malo, usted no va a tener necesidad de pan, porque Dios le va a proveer a su espíritu y a su alma. Algunos dicen: Señor, ¿cómo es que vamos a llegar en un tiempo tan difícil? Por misericordia de Dios y por provisión de Dios. Eso es lo que dice ese versículo. Ok, ya que vimos la palabra íntegro, entonces déjeme mostrarle algunos versículos que tienen que ver con esto. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Voy a esperar a que usted anote la cita, pero yo tengo interés en que usted vea esto. No solo se vale ser recto, hay que llegar a ser íntegro. El recto tiene un problema. El recto es recto con otros, pero no es íntegro. Y al no ser íntegro, la ley que le aplica a otro no se la aplica a sí mismo. No sé si conoce a alguno, pero que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y cuando digo así, no es porque es un demonio, sino que el Espíritu de Dios lo reprenda y que lo haga recapacitar, ¿verdad? Que no solo necesita ser recto, sino que necesita ser, ¿qué cosa? Íntegro. Ok, síganme aquí unos minutos. Ese versículo dice que los rectos van a ser extraviados. O sea,
Van a haber retos que van a ser desviados. Van a haber retos que van a ser aturdidos. Retos que van a pecar. Retos que van a ser trastornados. El versículo dice: el que extravía los retos por el mal camino. Y si usted se da cuenta, está hablando de los que en un momento estaban en el camino, pero no son del camino. ¿Y qué cosa es lo que se manifiesta según la palabra de Dios? Estoy hablando del que se ocupa de desviar a los reptos. Si ha visto a alguien que le dice: no, ese camino te va a llevar a saber por dónde, sígueme. Y después que le caes atrás, le quiero contar algo. Roberto me estaba haciendo el favor y estábamos haciendo una gestión X, y yo salí en el carro y le dije: sígueme. Cuando llegué, justo cuando llegué, me pasé la calle donde tenía que doblar. Aunque usted no lo crea, todas esas cosas son lecciones para mí. Porque al final de los tiempos, justo a punto de llegar, hay retos que van a ser desviados. Solo porque perdieron la dirección o porque perdieron la noción del lugar a donde iban. Y yo, hermano, yo le estoy ministrando esto con la pasión en mi corazón, diciéndole al Señor: primero, Dios mío, guárdanos, pero después pidiéndole al Señor que Dios le haga entender esta palabra. Porque la Biblia menciona a retos trastornados. No dice la palabra de Dios que no eran retos, sino que eran retos y fueron, ¿qué dice la Biblia? Trastornados. Se volvieron locos, espiritualmente hablando. Los desvió alguien, los desvió algo. Dice la Biblia que quien los desvíe caerá en su propia fosa. Pero entonces quiero que usted vea lo que suceda con los íntegros. ¿Alguna vez un hijo suyo ha sido influenciado por otro? ¿Sabe qué le dijo Pablo a la iglesia de Gálatas? Que era una iglesia hija de él. ¿Quién os hechizó y quién os manipuló y quién os engañó para desviarlo del camino en el que estaban? Entonces eran retos, pero se levantaron hechiceros, dice el apóstol Pablo, manipuladores. ¿Usted cree que vinieron con engaños burdos? No, se colaron dentro de la iglesia, se vistieron de gente santa y empezaron a ministrarle a los hijos de Dios. Ok, ustedes son salvos, pero necesitan empezar a guardar el sábado. Necesitan empezar a hacerse la circuncisión. Entonces viene Pablo y le dice a la iglesia de Gálatas: ¿sabes qué? Si ustedes guardan o quieren agradar a Dios mediante la ley, guardando 2 mandamientos o 3 mandamientos, le quiero decir a ustedes que necesitan primero guardarlos todos. Y el que viole un mandamiento desobedeció y violó toda la ley. Entonces viene el Señor y le dice por la boca de Pablo: ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para que ustedes ahora dejaran de servir al Señor por la ley de la gracia y del Espíritu y vienen a servirlo por la ley, los requisitos de la ley? Ok, mire lo que dice la Biblia: pero los íntegros, que dice la palabra del Señor, heredarán ¿qué? El bien. Ok, me quiero detener unos minutos con usted, porque para mí el bien no es un concepto. El bien es primero una persona, como también el mal no es un concepto, sino que primero es una persona. Entonces, parte de lo que quiero dejar en su corazón es: los íntegros
heredan el bien. Heredan el bien que hay en la persona de Cristo. Porque si dice aquí la palabra del Señor, a ver si usted puede, perdóneme si de repente le parece esto un poquito enredado, pero aquí dice, los íntegros son los que son sin defecto. Esa era una característica del Señor Jesús. Amén. Tentado, aunque sin pecado, sin defecto. Por ejemplo, entero. Me quiero detener unos minutos con usted en esa palabra. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10, para los que están tomando nota, en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, y en Él nosotros estamos completos. ¿Sí me sigue? Entonces, los íntegros heredan la plenitud de Cristo. Usted dirá, apóstol, hoy es día de familia, estábamos esperando. No, pero como usted es un hijo de Dios, pues entonces le estoy hablando a los hijos. Le estoy diciendo, bendito el nombre del Señor, qué cosa es lo que pasa con nosotros los íntegros. Solo dos amén. Le estoy diciendo qué cosa es lo que nos pasa a nosotros los íntegros. Bendito el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, aunque sea, diga amén, para que diga, Señor, que así sea, que yo llegue ahí. Bendito el nombre del Señor. Ok, próximo versículo. No se preocupe, voy a terminar en unos 15 o 20 minutos. Génesis 3:22. Quiero explicar este versículo con relación al bien y al mal. Ok, los íntegros, ¿qué cosa es lo que heredan? El bien. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí estaría bueno, no sé si me quieren prestar una pizarra un minutito, por favor. ¿Me quieren ayudar? El Jeremy, ¿dónde está? Lo llamaron al trabajo. Wow. Perdonen, hermano. Solo déjeme mencionar algo que usted conoce, solo recordárselo. Gracias por dejarlo así, ¿verdad? Viendo cómo escribo, sabrá usted que sé español. Esto es cuando sé. Mire lo que me pasó a mí en una ocasión. Puse en una tesis conclusión una vez y conclusión por esa gracia perdí un punto. Ok, inocencia con C. Ok, mire, hermano, cuando el hombre fue colocado en el Edén, hecho a la imagen y semejanza de Dios, era inocente, totalmente limpio. El Señor dijo estas palabras: hay árbol para que ustedes coman de cualquier fruto, menos de estos dos árboles, la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Anote esto: la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios los quiso guardar a ellos en inocencia. ¿Puedo hacerle una pregunta? Me contesta si usted puede. ¿Conoce Dios el bien y el mal? Sí.
Ese es Dios. Pero fíjense que ahora usted y yo conocemos el bien y el mal, y por naturaleza, ¿qué decidimos hacer? El mal. Entonces, Dios quería guardarnos de algo. Y no sé si usted puede entender por dónde lo llevo, pero entonces déjeme explicarle algo. Las razas caídas que conocían no conocían el bien, pero se rebelaron, bendito el nombre del Señor, y fueron inundados ¿de qué? Del mal. Ok, algunos, me quiero detener unos minutos con usted, porque Luzbel dice la Biblia que fue hallado perfecto, o fue hecho perfecto hasta que fue hallado en su corazón la maldad y la iniquidad. La palabra del Señor dice que maldad e iniquidad atraviesa el vientre de mujeres encintas, e hijos nacen con maldad y con iniquidad. Eso es cosa seria. Ok, miren qué rollo nos metieron estos que tenían inocencia y recibían siempre una visita de Dios. Todos los, dice la Biblia, venía Dios al huerto a hablarle en el huerto a Adán y a Eva todos los días. De inocencia pasaron ¿a dónde? A conciencia. Del bien y del mal. ¿Y qué hacían? Nunca hicieron el bien. Yo quiero despertar esto en usted. O sea, no preocupación, solo ocupación. Ok, solo ocupación. El Señor dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo. Y fíjense que el diablo le dijo: ¿sabe Dios que el día que comas serás como él? ¿Qué le dijo Satanás? Vas a saber el bien y el mal. Pero lo que no le dijo es que como raza caída siempre iba a ser, ¿qué cosa? El mal. Y mire Dios, y mire lo que dice Dios: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de quién, de nosotros, que conoce ¿qué cosa? El bien y el mal. Pero digo, tengo que tener cuidado con él. Y el cuidado que tengo que tener con él es que él no vaya a extender su mano. Extender, ¿qué cosa dice aquí? Su mano, y tomar también ¿de qué? Del árbol de la vida. Contésteme esta pregunta. Al final hay árbol de la vida, digo yo, en el paraíso al final. ¿Hay árbol de la vida, sí o no? Ok. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Y quién es el árbol de vida? Cristo. Ahora, si un hombre haciendo el mal comía del fruto del árbol de vida, ¿iba a vivir, sí o no? Sí. Y entonces se iba a perpetuar una raza en pecado, en maldad y en impiedad, porque Dios no viola sus principios. Come del árbol de la vida, vive para siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo botó y lo sacó del huerto. Síganme unos minutos más, solo a base de preguntas, pensando usted y yo, y usted contésteme. ¿Quería Dios que ellos tuvieran el árbol de la vida? Sí.
Si no, no se lo hubiera plantado. Pero lo que él no quería era que lo comieran, sino que lo vieran, lo disfrutaran. Porque es una revelación del bien y de la misericordia de Dios. O sea, el pensamiento de Dios es, ¿sabes qué? Aunque tú no la hagas, yo me he prometido a mí mismo que te voy a bendecir. Ahora, los sacó, los tuvo que sacar. Los tuvo que sacar para mostrarle cómo llegar aquí. Llegar aquí no es extender la mano y comer el fruto. Llegar aquí es humillarme dando una ofrenda. ¿Que es tipo de quién? De Cristo. Hasta que Cristo apareciera como ofrenda y fuera la cruz del Calvario. Ok. Extender la mano aquí, conociendo el bien y el mal, era brincarse todo el camino de la redención. Entonces no era la forma correcta ni lo que Dios había estipulado. Ok, hagámoslo de esta manera. Lo saca y le dice a Abelito, quiero que me traigan lo mejor de vuestras ofrendas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Caín llevó lo mejor? ¿Sí o no? Sí. La próxima pregunta: ¿Abel llevó lo mejor? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué hizo la diferencia entre las dos ofrendas? ¿Qué hizo la diferencia? Fe. Fe. No me planten otra doctrina. Fe. Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Abel ofreció mejores sacrificios. En un plural bien grande, porque no fue uno, fueron un montonazo de versículos. Ahora, ¿quién ofrece una ofrenda mejor? El que se llenó de fe. En el original griego, la fe es encomendar la vida espiritual de uno al Señor. Eso significa: yo no puedo solucionar mi problema, aunque conozco el bien y el mal, siempre voy y tomo mis decisiones, y mis decisiones no son de acuerdo a lo que Dios quiere, sino que son conforme a mi naturaleza caída. Recuérdese de esto: si existe, perdóneme, cuando yo miro a la luz de la palabra de Dios, yo lo que veo es elección. Yo nunca veo libre albedrío, porque yo cada vez que veo la palabra versículo, yo lo que veo es que si yo elijo, siempre voy a elegir conforme a mi naturaleza caída. Entonces no se salva la gente porque eligen a Dios, se salva la gente porque Dios los eligió a ellos. Entonces quiero que usted observe: como familia fueron echados. ¿Sí o no? Estoy hablando de Adán y de Eva. De ahí en adelante hubo necesidad, hermano, de hacer algo. Encomendar la vida espiritual a Dios. Ahora, de nuevo, ofrendó Caín lo mejor, ¿sí o no? Y Abel ofrendó lo mejor, ¿sí o no? ¿Qué le falló a Caín? La fe. Ok. Entonces, solo quiero dejar esto en su corazón. La fe es un don. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puede usted manejar los dones? ¿Puede manejar los dones? Sí. Sí los puede manejar. Sí puede hacer uso de ellos. ¿Qué necesita para usted para hacer uso de los dones? Integridad. Fe, integridad. No olvide eso. Recuerde que
Solo le estoy enseñando, yo solo le estoy enseñando algunas cositas de esto que tienen que ver con el bien y el mal. Quiero que de nuevo regresemos al versículo. Lo sacó y dijo, no vaya a ser que extienda su mano, tome también del árbol de la vida. Y mire lo que dice aquí, coma y viva, pero en el original hebreo es coma y salve la vida. No se puede salvar la vida comiendo un fruto, porque esa no es la forma que Dios estableció. Ok, estoy con el bien y el mal. Quiero que vea este versículo. Da pues a tu siervo. La integridad tiene que ver con lo que tú gobiernas. O sea, a este hombre Dios lo colocó sobre un pueblo, a usted Dios lo ha colocado sobre su casa, sobre su familia. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre, ¿qué dice aquí? Entre el bien y el mal. Déjeme ayudarlo. Déjeme regresar un minuto atrás para que usted recupere el hilo del tema. El que se extravía o el que extravía lo recto por el camino, en su propia fosa caerá. Pero los íntegros heredarán ¿qué cosa? El bien. Próximo versículo. ¿Qué fue lo que esta gente recibió? Conocimiento de qué, del bien y de qué, y del mal. Desde ese día nosotros tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a discernir entre bien y mal. Pero si llegamos al punto de ser íntegro, que hay para nosotros como herencia? El bien. Se lo estoy ahorrando, hermano. Créame que se lo estoy ahorrando. O sea, lo que le estoy diciendo es que cuando uno llega al punto de la integridad, uno no es tan fácilmente seducido por el mal. Es más, a uno no le interesa otra cosa más que el bien. Por eso el Señor le dijo al salmista, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Bueno, él lo está diciendo como él, me seguirán, pero la palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo el salmista lo que Dios le estaba diciendo a él y nos lo está diciendo a nosotros. Te va a seguir el bien. Eso significa no vas a tener que pelear con el mal, no vas a tener que discernirlo, no vas a ser engañado, no vas a ser arrastrado, no vas a ser confundido. Entonces mire, hermano, ¿por qué es importante llegar a la integridad? La palabra del Señor dice que ellos heredaron aquí conocimiento de qué, del bien y del mal. Pero Dios no tenía para ellos el mal, sino el conocimiento del bien. Es más, venía y hablaba con ellos todos los días. Ok, ya usted vio este versículo. Este hombre empieza a rogarle al Señor: dale a tu siervo sentimientos, voluntad e intelecto, con un oído inteligente para discernir y para obedecerte a ti. De esa manera voy a poder juzgar a tu pueblo. Quiero que observe la palabra 8:53. ¿Qué iba a estar juzgando entonces Salomón? ¿Hombre o espíritus? Espíritus de hombre. Según esta palabra 8:53, lo que él iba a estar juzgando era el espíritu de los hombres. Hermano, por eso es que ese hombre tenía una inteligencia que era tremendo aquello, porque se ha puesto usted a pensar, ¿no?, lo fácil que sería dilucidar ahora el hijo de quién es quién con un examen de sangre, ADN y listo. Pero en aquel tiempo el hombre dijo: tráigame una espada acá que lo voy a picar al medio. Y uno dice: qué crueldad, ¿verdad? Pero como no había examen de ADN, la loca endemoniada aquella: sí, pícalo a la mitad.
Y la madre decía, no, 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 por favor, déselo ahí, déselo ahí. Tremendo, hermano. Es que la impiedad, hermano, mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede imaginarse cómo estaría la conciencia de aquella mujer. Las dos eran rameras, pero peor. Digo yo, peor, porque las dos eran rameras, solo que uno de ellas era peor que una yegua. Parió porque si no se revienta. Si sabe lo que le estoy queriendo decir, ¿verdad? Era peor que un animal. O sea, los animales van y paren. No sé si usted ve los programas de Animal Planet, pero a mí me encanta. El otro día estoy viendo una jirafa de pie, hermano. ¡Po! De cabeza el animal. Eso es ley. Y con la cabeza, vamos, antes de los 20 minutos ya tiene que estar de pie. Usted se imagina si lo paren a usted y lo dejan caer de cabeza. ¿Qué pasa? Ay, hermano. Bueno, por eso digo que aquella sí era mala. Pícalo, sí, a la mitad. Me imagino, a mí me da la cabeza y el tronco y ella que se quede con las patas. Que el Señor la reprenda. Bueno, ¿qué juzgaba ella? ¿Qué juzgaba él? Espíritus. No se olvide de eso. A la hora de, porque eso es algo que Dios desata en los íntegros, el espíritu de discernimiento para mirarle el corazón y mirarle el espíritu a la gente. Y déjeme decirle, hermano, la palabra del Señor dice que en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice que las cosas se juzgaban por dos palabras. Y el Señor dijo: el que no dijere a la ley y al testimonio. Esto no es yo soñé, yo tuve una visión, a mí se me apareció 4 bestias volando. No, esto es el que no dijere a la ley y al testimonio. Amén. Todavía hoy es. Y el apóstol Juan enseña y dice: aquel que no venga conforme a esta doctrina, no lo recibas ni le digas bienvenido, porque metes el anatema dentro de tu casa. ¿Qué te parece, hermano? Entonces, fíjese si nos hace falta ser íntegro. Entonces, en este tema, diría yo, ¿con qué necesito ser íntegro? Con la palabra de Dios. Tengo que mirar la palabra de Dios, tengo que absorber. Mira, hermano, tengo que absorber el espíritu de la palabra para poder juzgar espíritus. ¿No iba a juzgar Salomón espíritu? ¿Qué pidió Salomón? Espíritu de sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? Señor, dame sabiduría. ¿Qué vino sobre él? Espíritu de sabiduría. Uno de los 7 ojos del Señor Jesucristo que recorre la faz de la tierra cayó sobre él. Y aquí entre paréntesis, de nuevo, ayúdeme a predicar. Dígale a su hermano: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ok, miremos aquí unos minutos para discernir. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? ¿Qué necesitamos? Separar mentalmente el bien y el mal. Quiero que me oiga, esto es importante. Esto es más viejo de lo que usted se imagina. Cuando el Señor quiso reordenar la tierra, lo que fue separar el bien del mal. Hágase la luz. Y dice la Biblia que había luz, solo que estaba entremezclado con las tinieblas. Y entonces se separaron la luz de las tinieblas. Entonces el íntegro es uno que llegó a separar, ¿qué cosa? La luz
de las tinieblas. ¿Y se quedó con qué? Con luz. Pura luz. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cuánto quieren eso, pero yo se lo estoy ministrando en el nombre de Jesús. Hermano, no pueden haber mezclas. Las mezclas son del diablo. Le ruego y le suplico que preste atención a esta palabra. Ok, rápido, quiero que vea el próximo versículo, que no es un versículo, sino que le traje la palabra malo, lo que significa en el original hebreo, y usted se va a caer para atrás, porque de repente hay un montón de cosas que usted no cree que son malas. La adversidad, la aflicción, el agravio. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Lo han ofendido alguna vez? No le estoy diciendo que le ofendieron el ego, porque si le ofendieron el ego, usted es un orgulloso. No, que lo ofendieron, que lo agraviaron. ¿Sí o no, hermano? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ok. Mire lo que dice aquí. El mal es la apariencia. Traducido al Nuevo Testamento, hipocresía. Igual a levadura de los fariseos, de los religiosos. Ok, ven aquí. La apariencia. Escúcheme, hermano. El último tiempo, dice la palabra del Señor, que los falsos tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Y está hablando del hombre que está siendo ministrado con el espíritu del anticristo. Incluye, dice la Biblia, a los hijos, oiga, a los hijos mentirosos, rebeldes, detractores, contumaces. Entonces deberíamos de, como hijos, saber que el íntegro se aparta de la rebelión. Sálgase en el nombre del Señor de cualquier manifestación que tenga que ver con eso. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. Mire. El mal se pudo haber traducido avaro, tacaño. El avaro es aquel que no le da ni un centavo a los hijos para que coma, ni le da el domingo a su esposa para que se tiñe el pelo. El avaro. Hermano, para eso mi mujer trabaja, la mía también, y yo le pago el arreglo de cabello. A ver que mi hijo, me quiero ir a arreglar el cabello, ahí llego yo donde está la peluquera y le digo, hazme favor, me cobras a mí. El avaro dice, no, que se lo pague ella, si para eso trabaja. Bueno, cualquier parecido, usted, pastor, me está dando durísimo. No, lo estoy acariciando, bendito el nombre. Le estoy enseñando a ser íntegro y a separar el bien del mal. Avaro significa calamidad, pero también significa, perdón, el mal significa calamidad, pero también significa calumnia. Así que dentro de la iglesia no deberían de haber calumniadores, tampoco depravados. Señor, tenga misericordia. Los íntegros separan el bien del mal. Digo, perdón, quiero ver las manos de los que quieren estatura de íntegro. A ver, quiero ver las manos. Lo bendigo en el nombre del Señor. Ya, pero tarea grande tenemos por delante. Tarea grande. Miren lo que dice aquí. El mal pudo haber sido traducido el destructor, lo doloroso. Hermano, evítele dolores de cabeza a sus padres, y evíteme dolores de cabeza a mí, se lo ruego. Ay, hermano, usted lo que no quiere es trabajar. No, yo lo que quiero es hijos íntegros. Los íntegros, díganle a su hermano, los íntegros no dan dolores de cabeza. Los íntegros no dan dolores de cabeza. Quiero que mire para acá esta palabrita que dice aquí, duro. Hay gente que son duras en su corazón, pero
Que el Señor tenga misericordia. Y casi siempre son duros porque creen que ellos siempre tienen la razón y que todo lo que ellos están haciendo es bien hecho. Entonces, cuando usted se ve en una situación así, deténgase unos minutos y piense: ¿qué me pidieron que hiciera? ¿Me están vejando con lo que me están pidiendo o me están pidiendo algo que... Mira, hermano, la Biblia dice: todo lo que es limpio, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro, si hay alguna virtud en esas cosas, deberíamos de pensar en ello, meditar para luego hacerlo. Sí, porque no es solo decir soy el gran cocotudo que me lo sé todo. No, es meditarlo para ir y hacerlo. Ok, eso está. La escoria. ¿Sabía usted, perdón hermano, que son las 9:18 por mi reloj? En unos 10 minutos termino, no se me asuste. Usted dirá, eso está demasiado largo. ¿Sabía usted que el oro se echa a perder? No sabía eso. Después de ser fundido y hecho una joya, pasados los años el oro se pudre. Y el joyero te dice: no importa, tráeme lo que yo sé cómo arreglarlo. ¿Sabe cómo lo arregla? Lo vuelven a refundir. ¿No ha pasado usted por la etapa de tener una cadena de oro y después de no sé qué tiempo, se le empieza a romper los eslabones? Oro podrido. Lea el libro de Eclesiastés para que usted vea cómo el Señor habla de su pueblo. Como mi pueblo se ha dañado, y dice: ha venido a ser como el oro que se ha ennegrecido. Que me perdonen los morenos, pues no soy yo, lo dice la Biblia. Ok, sígame aquí unos minutos. La escoria, hermano, necesita fuego. ¿Sabe qué necesitamos nosotros para separar el bien del mal? Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se ponga medio así, que medio cáncamo, que empieza a explotar por cualquier cosa, diga: me estoy volviendo negro. Que Dios me refunda. No, en el sentido de oro, ennegrecido, que el Señor me refunda. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí: feroz, impío, inicuo, injusto, maldad, malestar, malicia, malestar, malicia, maligno, malvado. Mire, ¿qué dice aquí? Parecer. Cuando vi esa palabrita dije: Padre Santo, que el Señor me ayude. Porque mire lo que dice el libro de los Jueces. En la época en que los jueces empezaron a gobernar Israel, ¿sabes cuál era la ley de Israel? Todo el mundo, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía. Y cuando en una iglesia la gente hace lo que le parece, aunque se llame Ministerio de Benecer, y digan ellos que creen en la cobertura, eso es una mentira. Porque cuando la gente hace lo que bien le parece, no están bajo cobertura de nada ni de nadie más que de los demonios, porque lo único que no tiene cobertura es el infierno. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Job. Entonces, una de las cosas que usted y yo necesitamos es dejar de hacer lo que bien me parece, lo que yo entiendo. De vez en cuando diga: pastor, por favor, aconséjame en esto. ¿Qué debería de hacer con esto? Y algunos de ustedes más de una vez han oído que yo he dicho: déjame ir a orar, porque como no me la doy de fustán con pico, digo: no, de eso no quiero hablar ahora, déjame ir a orar para dar un buen consejo. Porque es que no me la sé toda, hermano. Cuídese de su parecer. Mire lo que dice la Biblia: pecado penoso, pernicioso, perversidad, perverso, quebrantamientos. Donde hay quebrantamientos está el mal. Quiero que me oiga. Si hay quebrantamientos de salud, grandes y largos quebrantamientos de salud, tenemos que orarle al Señor para que Dios saque el mal.
Que Dios lo saque en el nombre del Señor Jesús. Ok, finalmente donde hay tristeza, también ahí está el mal. La tristeza que no es según Dios, porque la que es según Dios, ¿para qué cosa es? Para el arrepentimiento. Y la Biblia dice que los arrepentimientos son los que traen los tiempos de refrigerio. Entonces esa tristeza la recibo en el nombre del Señor Jesús, pero todo lo demás no es de Dios. Ok, le voy a decir, si me quedan 2 versículos, pero se los voy a dar así rapidito. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir, ¿qué dice aquí? El bien y el mal. ¿Para quién es la comida fuerte? A un niño de 6 meses nadie le da, hermano, un bife de res, porque no lo puede masticar. Capaz que lo matemos, ¿verdad? Entonces, ¿para quién es la comida sólida? ¿Para quién es? ¿Para quién? Para los adultos. Mire lo que dice aquí: para los que lograron llegar a ser completos en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mentalmente y carácter, moralmente, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Y eso es lo que hace la integridad. Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir, ¿qué dice aquí? El bien y el mal. Puedo hacerle una preguntita. Quiero hacerle una pregunta. ¿A qué sentidos se estará refiriendo esto? ¿Sentidos naturales o sentidos espirituales? Ok, está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Aunque la conciencia de los humanos puede discernir bien y mal, recuérdese que siempre va a escoger hacer ¿qué cosa? El mal. O sea, los impíos, ¿qué cosa es lo que hacen? Están casados y de todas maneras van y adulteran. La caja de cigarro dice: fumar daña tu salud, pero ellos van y ¿qué hacen? Y compran el tabaco y se lo fuman. Y así le puedo describir para que usted entienda que aunque ellos saben que es mal, que les hace daño, de todas maneras lo consumen, lo practican y lo hacen. Así que esto no puede ser sentidos humanos, esto tiene que ser sentidos espirituales, de un espíritu viviente, de un espíritu que ha venido a la vida de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que le puse este versículo, porque si usted, eso es lo que quiero dejar como bendición para usted con este versículo. Si usted puede aprender y comienza a discernir como íntegro entre el bien y el mal, recuérdense que el Señor dijo que al íntegro no le iba a faltar palabra en tiempo de escasez. Eso es lo que dice aquí. Para usted viene alimento sólido. Eso es lo que Dios diseñó. Por eso necesitamos esa estatura. No se quede con la más bajita. ¿Verdad que los enanos son feos, No, gracias a Dios no hay ningún enano aquí, pero son feos, es la verdad. La pregunta que quiero hacer: ¿algún padre quisiera tener hijos enanos? ¿Usted ha visto los enanos como son? Son directamente proporcional a su cuerpo. Entonces los músculos son así de este largo. O sea, ¿saben lo que es un bonsai? El arte de hacer que los árboles se queden pequeñitos. Ellos dan fruta. Si es de naranja, él da naranja, pero una naranja inservible. Da manzana, pero es una manzana bien pequeña. Entonces, perdón, hermano, es que no quiero cristianos bonsai aquí, bendito Dios. Quiero, sí, porque ¿qué usted cree que hace un bonsai? Pare fruto tamaño bonsai. Le puedo hacer una pregunta: ¿y el árbol por qué se conoce? Por su fruto. Sí, pero no solamente por eso, sino vaya y busque
Ezequiel capítulo 47, por ejemplo, que dice la Biblia que cuando el fruto esté maduro, entonces lo vienen y lo toman. O sea, un fruto que esté listo para ser consumido. ¿Y por qué lo vienen a conocer a usted? ¿Por qué me conocen a mí? ¿Por qué lo conocen a usted? Por un fruto. Ok. Bien, termino con este versículo. Ese sí es el último. Y es temprano, las 1:30. Así que usted no se enoje conmigo. Terminé temprano. No seas vencido por el mal. Encontré que en el griego dice: no te dejes subyugar por el mal. Entonces puedo hacerle una pregunta. ¿El mal esclaviza, sí o no? Pero entonces entiendo por la palabra que el mal que me esclaviza es el que yo no puedo discernir. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano: el mal que lo esclaviza a usted es el que no puede discernir. ¿Se ha fijado que los hijos adolescentes desobedientes se le paran delante a los padres y le dicen: dime qué es lo malo que estoy haciendo? Y lo están haciendo todo al revés. Pregunto: ¿a cuántos padres le han hecho eso? Quiero ver las manos de los padres a quienes le han hecho eso. Ok, gracias a Dios. Hay algunos que no levantan la mano porque todavía no se lo han hecho, pero se lo van a hacer. Sí, porque ese es el resultado. Escúcheme, ese es el resultado de la inmadurez. Por eso hace falta crecer, crecer, crecer y llegar a la estatura de íntegro. Entonces dice la palabra del Señor que el íntegro no es vencido por el mal, no lo subyuga el mal. Dice las escrituras que la tarea del íntegro es alcanzar la victoria y subyugar con el bien, ¿qué cosa? El mal. Entonces, los hijos adolescentes en la casa, cuando tienen bronca con sus hermanos, viene el padre y dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué él me hizo eso? Y le pasan rápidamente la bola. No, porque, hermano, eso se ve, escúcheme, en todos nuestros hogares. Estaba el domingo hablando con un papá y con un muchacho y sobre algo que había hecho mal hecho. Para empezar, si yo me siento con alguien, hermano, en mi oficina a conversar, no es porque me lo quiero comer. Yo no tengo ni cementerio particular y mucho menos funeraria. Ese no es mi negocio. Entonces el negocio mío es el de mi Padre Celestial, pero hay padres que vienen y se auxilian conmigo. Hay otros que no, hay otros que le encubren el pecado, y incluso hay otros que piensan que ellos van a resolver el problema, cuando el problema son ellos. Entonces, una de las cosas que yo le digo: mira, mijito, ¿y por qué tú? No, porque es que también el otro. Estoy hablando contigo, estoy hablando de ti y te estoy diciendo que tú hiciste eso. No me cambie la conversación. Tú eres responsable de lo que estás haciendo mal hecho. Solo le estoy dando la lección para que cuando usted se siente delante de un hijo y un hijo le pase la bola y se la quiera brincar a otro de sus hermanos, le diga: no, espérate un momentico, estoy hablando contigo, a ti es a quien te estoy señalando ahora, y no me digas a mí como padre qué cosa es lo que tengo que hacer. Cada cual lleva su disciplina y lleva su enseñanza. Ahora estoy contigo, respóndeme. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, mire, hermano, quiero que oiga, que esto se le meta a usted así como lo hace la palabra. ¿Ve? Usted sabe que la palabra atraviesa carne, hueso, tuétano y se mete hasta la división del alma y del espíritu. Eso es lo que dice mi Biblia. Hasta ahí se tiene que meter esta palabra. No dejes que el mal te subyugue.
El mal es una palabra demasiado generalizada, por eso usted por lo menos debió de haberle hecho una foto a eso. Hermano, ¿qué me está subyugando? Mira a ver si hay algo de eso que está ahí, que tocó tu corazón, que tocó tu espíritu, que tocó tu mente. Y entonces vas a tener que reconocer que el mal se te vino encima y que no lograste discernirlo como un íntegro, y que tienes que empezar a discernir lo que es mal y separarlo de lo que es bien. Y entonces vas a recibir más palabra, más revelación, vas a recibir más ministración como maduro, y finalmente el Señor termina haciéndote un vencedor. Díganle a su hermano: el deseo de Dios es hacerte un vencedor. Los íntegros son vencedores. Póngase de pie. Díganle a su hermano: tienes el ADN de un vencedor. Escúcheme, usted me dirá: hermano, ¿cómo usted sabe que tengo el ADN de un vencedor? Quiero que me oiga: usted es un hijo de Dios. Entonces tiene el ADN. Si no ha podido hasta ahora, Dios lo va a ayudar a partir de hoy. Yo no sé cuántos quieren orar para que Dios los haga vencedores, pero mire de lo que se trata. No seas vencido, no seas subyugado por el mal. Cierre sus ojitos. No quiero a nadie con sus ojos abiertos, hermano. Quiero que todos cierren sus ojos. Por favor, nadie esté caminando, nadie esté saliendo, nadie se esté moviendo ahora. Voy a ministrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si sabes que hay algo que te ha estado venciendo del mal, quiero que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Nadie con los ojos abiertos, todo con sus ojos cerrados. Usted no tiene derecho a saber quién está en una situación de batalla. Rama Hasama Andara Lavay. Rama Hara Lavayira Lavasanda. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque el deseo de Dios es que llegues al próximo nivel, al del íntegro. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rama Hara Lavasera Lavayira Lavanda Lavay. Señor, te estoy rogando, te estoy suplicando que tú nos mires. Hay un sincero deseo en nuestros corazones de alcanzar victorias. Al momento, Señor, en nosotros el discernimiento del bien y del mal. Pero quiero quedarme con el bien. Yo quiero que esta iglesia entienda esta palabra. Y el único que puede ministrar esto al espíritu de ellos es tu espíritu. Rama Hasama Ara la Vallira la banda. Señor, yo no quiero tener que seguir peleando con el mal. Ese mal que dice el apóstol Pablo halló como ley en sus miembros. Pablo escribió, Señor, derramando su alma cuando le escribió a la iglesia en Roma y le dijo: el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y yo quiero pedirte, Señor, que venga la ley de tu espíritu, que es ley de vida. Y no le vamos a echar manos al árbol de vida, porque tenemos al Cordero de Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Entendemos que necesitamos ser una ofrenda. Sí, Señor. Y Abel llegó a ser por la fe. No solo él llevó ofrenda, sino que él fue la ofrenda, Señor. Aleluya. Rama arriba, Jara, lava, Sara, la banda.
Señor, te estoy rogando que esta iglesia entienda cómo es que Dios va a traer más madurez y revelación. Señor, alimento sólido, las cosas que ojos no han visto, oído no han escuchado, no han subido en corazón alguno, Señor, son para los que aman tu palabra y la guardan con integridad. Te pido, Señor, que hoy tú nos des una victoria extraordinaria. Aquellos hermanos que levantaron las manos, díganle al Señor: dame victoria, Señor. Venga, abra su boca, no tema pedirle al Señor. No tema pedirle al Señor, hermano. Diga: dame victoria sobre esto, Señor. En el nombre de Jesús, dame victoria. En el nombre de Jesús, yo rompo esa coyunda. En el nombre de Jesús, yo rompo con esa atadura. En el nombre de Jesús, yo estoy quebrando, usando la autoridad apostólica que Dios me ha dado, la autoridad que tengo por estar bajo cobertura. En el nombre de Jesús, estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que sea roto, Señor, toda atadura de nuestra vida. Hermano, levanta tus manos y dígale al Señor: quiero subyugar con el bien el mal, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adora a Dios unos minutos, hijo, hija. Quiero decirte que a partir de hoy hay una victoria extraordinaria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios va a traer a tu mente y a tu corazón esta palabra de día y de noche. Dios va a hablar a tu espíritu. Bendito el nombre del Señor. Santo, santo eres, Jesús, santo eres. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Escucha, hermano, órenle al Señor y pídale al Señor, incluso que si usted es ese oro ennegrecido, el Señor hoy lo puede en el nombre de Jesús refundir, sacar toda escoria, vaciarlo en el nombre de Jesús y darle la forma que Dios quiere. No solo forma, sino pureza, integridad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios.